¿Qué tal, amigos de La Voz de Michoacán? Muy buenas tardes. Es para nosotros un gusto contar hoy con la presencia de la doctora Fabiola Alanís, titular de la CONAVIM, Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Doctora, es un gusto que esté por acá. Muchísimas gracias, gracias por la oportunidad. Me encanta venir. La voz es indispensable en la historia de este gran estado y muchas gracias por la oportunidad. Al contrario. Doctora, quisiera comenzar esta entrevista, esta conversación con usted preguntándole: usted ha sido una persona que ha dedicado gran parte de su vida a la política y a la lucha social. Le quisiera preguntar, sobre todo desde una perspectiva de género, lo que significa el ser mujer y el estar de lleno en la política. ¿Cómo lo ha vivido usted? Pues me ha tocado observar cómo ha evolucionado la participación de las mujeres, no solamente en la política, sino también en la economía y también a nivel profesional. Todavía hace algunas décadas era impensable que pudiéramos, por ejemplo, contar con tantas mujeres en espacios en donde se toman decisiones. Yo creo que hace 5 o 10 años no imaginábamos que podríamos tener ya en este 2023 9 gobernadoras gobernando 26 millones de mexicanas y mexicanos, de tener una presidenta del Banco de México, de contar con tantas mujeres en los gabinetes locales. Aquí mismo en Michoacán casi la mitad del gabinete está integrado por mujeres, y bueno, los congresos locales también, ¿no? En cada uno de los congresos locales hay por lo menos la mitad de mujeres. En algunos hay el 60 y 70%, como en Quintana Roo, y entonces me ha tocado ser parte de esa historia, ¿no? En donde pues la lucha social y la lucha por la transformación y por la transición democrática, que inicia precisamente aquí en Michoacán con el liderazgo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas en el 86, y que después fuimos a la lucha electoral en el 88 y nos robaron la presidencia entonces, y luego fuimos al 94, y luego fuimos al 2000, y luego fuimos al 2006 con el licenciado Andrés Manuel López Obrador, el ahora presidente de la República, y también otro fraude, y luego fuimos al 12 y con una elección, en donde resultó ganador Enrique Peña Nieto, pero a partir, digamos, de un uso excesivo de recursos. Y llegamos al 2018 en un momento en el que el país está evolucionando, cambiando muchísimo, y en ese cambio el papel de las mujeres es fundamental. De acuerdo. Encaminado a su respuesta, doctora, le quiero preguntar si usted considera que, por ejemplo, las cuotas de participación de género de alguna forma sí logran, además de que hay más mujeres en la toma de decisiones, si las mujeres realmente logran ver empoderada su figura dentro de la política, si las mujeres son las que se encargan de tomar las decisiones de mayor peso. ¿Cuál es su apreciación? Sí, yo creo que hay decisiones compartidas y depende del proyecto político. Nosotros somos parte de la cuarta transformación de la vida pública nacional. Yo creo profundamente en este proyecto. Creo en este proyecto no solamente por razones ideológicas, sino porque desde mi perspectiva de economista, yo soy economista de formación en la Universidad Nicolaita, puedo observar cómo es un modelo perfectamente viable de desarrollo para el país, un modelo con la recuperación de la Rectoría del Estado en muchos temas, pero además un modelo que combina el desarrollo económico con el bienestar social, que eso es fundamental. Y entonces ahí la vida de las mujeres también tiene una participación importante. Por ejemplo, casi 28 millones de mujeres en este país son beneficiadas de los programas prioritarios, de becas Benito Juárez, de becas del programa Sembrando Vida, de las adultas mayores. O sea, sí hay una participación importante de las mujeres, no solamente en donde se toman decisiones, sino también como parte, digamos, de los beneficios sociales que tiene esta organización. De acuerdo. También me gustaría preguntarle sobre la CONAVIM, lo que hace esta comisión y cómo también trabaja. A menudo le toca trabajar en este tema tan complejo con otros organismos. ¿Cuáles considera que son como las principales vertientes en las que se enfoca la CONAVIM? Qué buena pregunta. Es la primera vez que me preguntan esto.
y creo que es oportuno decir que uno de los brazos más importantes para avanzar en el acceso a la justicia para las mujeres son las áreas de procuración e impartición de justicia, es decir, Poder Judicial y Fiscalías en este caso. Y nuestra tarea muy cercana es con Fiscalías, porque se trata de garantizar que ningún delito que afecte, un delito cometido en contra de una mujer, quede en impunidad. Nuestro reto es que no haya impunidad. Nuestro reto es que si hay un feminicidio, hay un feminicida detenido. Que si hay una agresión sexual a una mujer, hay un detenido de esa agresión sexual. Y también nuestra tarea, además del trabajo con fiscalías, es muy cercana, por ejemplo, a las instancias de las mujeres. Aquí en Michoacán, con la Secretaría de Igualdad Sustantiva, tenemos una relación muy cercana, porque lo que queremos es que no ocurran esos feminicidios. Y para que no ocurran esos feminicidios, necesitamos llegar a tiempo, necesitamos prevenir, necesitamos decirle a las mujeres que rompan el silencio, que se atrevan a hablar, que la violencia no es normal y que pueden recibir apoyo. A diferencia de hace 5, de 10 años, de 20 años, ahora ya hay instrumentos legales que protegen la seguridad y la vida de las mujeres, y ahora están también en esta nueva, digamos, resolución del Congreso de integrar, por ejemplo, el padrón de deudores alimentarios. Eso también le da posibilidades de mayor bienestar a las mujeres. De acuerdo. Al ser todo el tema de violencia en contra de las mujeres multidimensional, que bueno, proviene de distintos lugares, he visto que gran parte de los esfuerzos que usted ha encabezado ha sido en darles un apoyo económico. Tal así ocurrió con el programa de Palabra de Mujer que se implementó. Si nos pudiera hablar un poco de los resultados que considera que tuvo este programa, si realmente pues tuvo los resultados esperados. Sí, yo creo que uno de los temas más importantes son garantizar a las mujeres el ingreso y la facilidad de crédito. Es el programa Palabra de Mujer, que ahora se ha convertido en Fuerza Mujer, que está dirigiéndolo extraordinariamente la maestra Arely Gallegos, tiene la virtud de ofrecer crédito a aquellas mujeres que no tienen la oportunidad de obtenerlo en la banca tradicional y en mejores condiciones. Y eso les ayuda a mejorar, a incluso emprender algún pequeño negocio, a fortalecer el que ya tienen, y parte de la confianza en la palabra de las mujeres, que eso es fundamental. Las mujeres, y eso está demostrado en el mundo, estamos acostumbradas a cumplir con nuestras responsabilidades, y cuando se trata de créditos de este tipo, el 99% de las mujeres pagan. Y bueno, aquí también hay un tema que tiene que ver con el empleo de las mujeres. Nosotros hemos venido sosteniendo que es importante que las y los empleadores garanticen la afiliación de las y los trabajadores al Seguro Social. Creo que eso es urgente para las trabajadoras agrícolas, que tenemos muchas en la Tierra Caliente, en Apatzingán, en Parácuaro, en Tepeque, en Buenavista, en Mujica, y también en el Bajo Balsas, en Huetamo, en San Lucas, en Ocupétaro, en donde y en Zamora, en la producción de fresa. Hay muchísimas jornaleras agrícolas que viven en la desprotección social. Y entonces también estamos en eso. De acuerdo, claro. Ya desvié un poco tu pregunta, pero es que creo que es necesario hablar de ese tema. De acuerdo. También me gustaría preguntarle, ¿cuáles considera que son los principales esfuerzos o las principales medidas a hacer? Sobre todo, digo, en el campo de la violencia existe principalmente un temor por parte de las mujeres a denunciar y a pasar por un proceso de revictimización que a menudo ocurre cuando se evalúa su caso. Entonces, ¿qué puede de alguna forma hacer o contribuir a la CONAVIM para evitar este proceso que en su mayoría comienza el Poder Judicial? Pues insistir en este caso en la Fiscalía General del Estado en la necesidad de ampliar las agencias del Ministerio Público y que el personal que va a atender en esas agencias esté capacitado para atender a una mujer. Yo les digo mucho,
que no es lo mismo robarse un vehículo, que es grave, un robo, el que se trate es grave, robarse un vehículo es muy grave, pero no le puedes dar el mismo trato a alguien que se robó un vehículo, al delito, que a alguien que violó a una mujer. Entonces, hay que entender la circunstancia por la que atraviesa una mujer que fue violentada sexualmente, llega en una condición de depresión determinada, llega en una condición física determinada y requiere un trato cercano, requiere un trato, digamos, con calidad, con profesionalismo, no que lleguen a culparla a ella y que sea ella la que tenga que justificar o que sea ella la que tenga que explicar lo que pasó. Entonces, sí necesitamos que las agencias del Ministerio Público no revictimicen a las mujeres, que no cuestionen la palabra de las mujeres y que las atiendan adecuadamente. Hay una agencia del Ministerio Público instalada en la Secretaría de Igualdad Sustantiva, que es mucho mejor que acudir a la Fiscalía en el caso de las mujeres. Ahí pueden levantar una denuncia en media hora, 35 minutos, en una Fiscalía 3 horas o 4. Y también en el Centro de Justicia para las Mujeres. De acuerdo. También, bueno, dentro de esta vertiente me gustaría preguntarle, ¿qué medidas se podrían implementar para garantizar la seguridad de las mujeres una vez que llevan a cabo este proceso? Es decir, una vez que presentan la denuncia, que no, una vez que lo hagan no regresen y vuelvan a ser víctimas de alguna situación similar o de una intimidación. ¿Cómo se podría garantizar su seguridad a lo largo del proceso? En otros estados la seguridad de las mujeres está en mejores condiciones, digamos, porque por ejemplo en la Ciudad de México, si hay un conflicto o si por ejemplo un hombre está golpeando a una mujer o está agrediéndola, él sale del domicilio y ella se queda en el domicilio con sus hijas, sus hijos, lo que es su entorno, pero solamente sucede en la Ciudad de México. Entonces necesitamos que el Congreso local también presente la iniciativa, esta iniciativa denominada El hombre sale de casa, el agresor sale de casa y no la mujer. Eso sería, digamos, sería mucho mejor para garantizar la seguridad de las mujeres, porque hay medidas, hay órdenes y medidas de protección y se supone que los elementos de policía tienen que dar rondines y tienen que ver si la mujer está bien, pero siempre es insuficiente. Pero lo mejor es que el agresor salga de casa. De acuerdo, de acuerdo. También me gustaría preguntarle si para de alguna forma llegar a más mujeres pudiera ser viable una alianza entre gobierno, sociedad civil. He visto también que dentro de CONAVIM tienen programas para incentivar subsidios para hogares a los cuales acuden las mujeres. ¿Cómo se pueden llegar a estas alianzas entre gobierno y sociedad civil para que sea un problema que competa a todos, que involucre a las personas y no recaiga únicamente en la gubernamental? Sí, es de tal magnitud el fenómeno de la violencia que afecta a las mujeres que requiere la participación de todas y de todos, de la sociedad organizada, del Poder Ejecutivo, del Legislativo. Por ejemplo, este esquema de refugios, los refugios especializados para mujeres que viven violencia, tenemos autorizados para este año 115 en todo el país. Aquí en Michoacán hay 3. Uno que tiene la Secretaría de Igualdad Sustantiva, otro el gobierno municipal y otro una organización de la sociedad civil. Y eso ayuda mucho porque son conocedoras, porque saben cómo tratar a las mujeres, saben que los modelos incorporan a las mujeres, a sus hijas y a sus hijos, que no van solas, que hay que atenderlas integralmente, dándoles apoyo jurídico, psicológico, orientándolas para cuando salgan del refugio, que tengan un lugar a donde ir, cuando ya decidieron, por ejemplo, separarse, o cuando tienen que cambiarse de estado. Entonces, bueno, pues ahí estamos nosotras para seguirla respaldando y sí se requiere la colaboración de la sociedad en su conjunto. De acuerdo. De los medios de comunicación, por ejemplo, que son extraordinarios aliados para difundir la necesidad de que las mujeres sean respetadas en su integridad. De acuerdo. Y también quisiera preguntarle sobre el enfoque que se tiene a menudo en las políticas públicas de carácter de género, si también, al igual de que es importante tratar y apoyar a las víctimas una vez que ocurra, si usted considera que se pudiera incidir de tal forma que se educara a las personas a no violentar a las mujeres, en este caso a los hombres. ¿Qué medidas considera usted
puntuales que se podrían adoptar para evitar? Esa es otra buena pregunta. Los hombres deben ser parte de la solución. La violencia que afecta a las mujeres no es tema de mujeres. Le compete a la sociedad y le compete a los agresores. Hay muchos modelos que se han puesto en práctica en la región latinoamericana, en Argentina, en Uruguay, en otros lugares, y acá tenemos también centros de atención a violentadores. En algunos casos tienen que ir obligadamente para cumplir, por ejemplo, medidas cautelares. Pero más que la obligación, y a mí me ha tocado estar en terapias donde están puros hombres, es muy interesante porque ellos mismos reflexionan y se van dando cuenta que no es normal la agresión. Eso es para una generación, la generación, digamos, que tienen ahorita más de 50, ¿no? 45, 50 años. Y luego hay otra generación, la de los millennials, que ya es una generación diferente. Esa generación ya nació conociendo sus derechos, las mujeres y los hombres. Entonces las mujeres saben que en la mayoría de los casos que no pueden ser agredidas. Por ejemplo, la encuesta que se hace sobre la violencia a nivel nacional en DIGE, la mayor cantidad de mujeres que participaron fueron jóvenes menores de 35 años, y esas jóvenes hablaron sobre sus derechos y hablaron de que estaban siendo hostigadas, que estaban siendo acosadas en la escuela, etcétera. Se reconocen que la violencia no es normal. Esa es otra generación, la de los millennials. Y hay otra generación, la generación Z, que es la generación que tiene menos de 18 años, que están la mayoría estudiando en educación media superior, que es nuestra apuesta para la erradicación cultural de la violencia. Esos jóvenes ahora sí que ya nacieron con todos los derechos. Si tú les preguntas, son medioambientalistas, animalistas, son promotores de los derechos, son totalmente digitales, ¿no? Viven en el metaverso, y entonces su relación con la otra o su relación con la sociedad en su conjunto es de otro nivel. Pues ya nacieron con los derechos. Nosotros luchamos por tener los derechos. Nosotros luchamos porque hubiera una ley general de acceso, luchamos porque hubiera una ley para la igualdad, luchamos porque hubiera sentencias que castigaran a los violentadores, todo eso. Pero esta generación ya nació con esos derechos y ya sabe que no es normal violentar a una mujer. Entonces yo digo que aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer el trabajo a nivel nacional, que por ejemplo de esta población que tiene menos de 18 años y que va a las escuelas de educación media, son cerca de 5 millones de personas, hombres y mujeres, y entonces tenemos que reforzar nuestro trabajo con las escuelas de educación media. Tenemos que garantizar, por ejemplo, que existan los protocolos contra el acoso y el hostigamiento sexual en el ámbito educativo. Entonces es una generación de esperanza. De acuerdo. Sí. También me gustaría preguntarle, doctora, usted ha tenido también la oportunidad de trabajar tanto ahora que es la titular de la FENAVIL, también en el Estado como Secretaría de la Mujer, dentro de la Secretaría de la Mujer. Si nos pudiera compartir un poco su experiencia, tanto en uno como en otro ámbito, qué tan diferente o similar ha sido trabajar bajo finalmente un objetivo en conjunto, pero desde diferentes áreas o enfoques. Sí, bueno, yo empecé a trabajar en el gobierno del Estado, en la administración de Lázaro Cárdenas Batel, en el área de programas sociales y después en economía, en el servicio del empleo, y en la administración pasada fui la secretaria de las mujeres 3 años, y siempre me ha gustado y lo he intentado realizar un trabajo territorial. Siempre he estado en los municipios, el Estado lo he recorrido muchas veces, todos los municipios, muchas comunidades, y yo creo que la cercanía con las mujeres y la cercanía con la gente que más lo necesita, eso te hace buscar no dar marcha atrás. O sea, cuando dices, se puede, o sea, podemos mejorar la vida de las personas, se puede. O sea, podemos mejorar la organización productiva de las mujeres, se puede, vamos a seguirle. Y entonces la experiencia de la administración a mí me ha dejado
esa lección de que si tienes un espacio, tiene que servir a las personas, si no, no tiene mucho sentido. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Y ahora en el ámbito federal, pues es otra cosa. Yo considero un privilegio, realmente un privilegio, formar parte de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque son un personaje extraordinario que está haciendo historia, que es muy congruente entre el decir y el hacer, que tiene una gran popularidad de aceptación por esa razón, porque es una persona honesta, una persona además muy efectiva en términos de gobierno. Yo les decía esta mañana, por ejemplo, él en la mañanera hicieron una exposición del comportamiento de cómo han estado algunos indicadores en el país, del tipo de cambio, del crecimiento económico, del Producto Interno Bruto. O sea, a mí eso me encanta, sobre todo cuando lo comparas con otras economías y dices, es que entonces sí, es un modelo viable porque ha generado muchos empleos. Bueno, hay una diferencia de 1.2 millones de empleos entre el primer trimestre del 2022 y el primer trimestre del 2023. Entonces hay una explicación económica, un proyecto que es viable. Y bueno, eso es gracias al gran liderazgo que tiene el presidente y que realmente se ha empeñado en eliminar la corrupción y eso uno dice, decía hace rato, hace unos días una amiga, ¿cuánto se robaban? O sea, para poder hacer tanta obra y generar tantos empleos y hacer, digamos, tantas acciones en favor de la gente, imagínate lo que se robaba, imagínate que no se lo hubiera robado en 3 décadas de neoliberalismo, esto sería otra cosa. Entonces, bueno, mi experiencia en el gobierno federal ha sido así, muy buena, una relación muy cercana con las y los gobernadores, con las titulares de las mujeres, con las mujeres buscadoras, con las mujeres víctimas indirectas de feminicidio, con las niños en orfandad por feminicidio, con las víctimas indirectas de estos niños, con las abuelas que se quedan con ellos. Entonces, sí ha sido una experiencia muy bonita. De acuerdo. También en el apartado personal quisiera preguntarle, la mayoría de su carrera política la ha enfocado a crear políticas públicas con una orientación de género. Personalmente, ¿usted se ve siguiendo ese mismo proyecto a futuro? ¿Cómo se vería usted regresando tal vez a Michoacán? ¿Qué considera? Ay, sí, la tierra llama. Yo quiero terminar, digamos, la encomienda que me ha dado el señor presidente y bueno, pues seguir trabajando por mi estado, ayudando todo lo que puedo. Yo creo que Michoacán tiene un gran potencial. Creo que el gobierno lo está haciendo bien, pero no necesita el respaldo de los otros poderes. Creo que el poder legislativo podría ayudar mucho más, en el ámbito judicial también. Y él en sí mismo está haciendo un esfuerzo grande, es un gobernador joven, es un gobernador que pertenece a nuestro movimiento y yo creo que lo está haciendo bien. Y Michoacán puede repuntar todavía mucho más en términos económicos, en términos culturales, en términos sociales. Yo estaba revisando, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención que somos los productores, producimos el 98.3% de la zarzamora que se produce a nivel nacional, o sea, y el aguacate, y digamos, somos una potencia en términos, digamos, de producción primaria, y ese es un gran potencial. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer en Michoacán, y la apuesta tendría que ser desarrollo económico, sí, pero con bienestar social. De acuerdo. Pues, doctora, para nosotros ha sido un gusto tenerla aquí en La Voz de Michoacán. Realmente es un gusto contar con su presencia y tener esta conversación con usted. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La agradecida soy yo. Muchas gracias. Muchas gracias.